Bueno, comienzo por el orden en el que van sentados. María Perador es criminóloga especializada en ciberseguridad y parte del LISA Institute. David Armengol es director de fraude transaccional de Banco Sabadell y Núria es inspectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Y yo quería empezar hablando con vosotros de la persona que hay detrás del profesional. Entonces, por ejemplo, María, tú y yo nos conocimos tomando un café y yo sé que, aunque mucha gente aquí te pueda conocer de tu labor de divulgación en redes, puedes compartir algunas cosas, sé que otras no, que no te dejan, pero de lo que puedes compartir, a nivel personal, cuéntanos una anécdota tuya de alguna colaboración que hayas tenido, algún trabajo que hayas hecho que te haya marcado especialmente en tu faceta personal. Pues no puedo dar muchos detalles, pero yo colaboro con las autoridades por temas de ciberseguridad y ciberataques. Y sí que es verdad que hay una fina línea entre lo que a mí me sucede a nivel personal con lo que muestro en redes, porque el perfil psicológico del hacker no ético que está en el otro lado, el ciberdelincuente, una de sus principales características es el ego. Y al tener ese ego tan elevado siempre quieren dar rédito de lo que han hecho. Y esta manera de buscar rédito no es otra que a través de los canales de comunicación que todos utilizamos, y en este caso Instagram, TikTok, Twitter, los foros. Entonces me ha pasado, ¿no?, de que se pongan en contacto conmigo de una manera que asusta un poco, para que yo diera rédito de sus grandes hazañas. Y esto es una de las cosas que sí que me ha pasado por estar expuesta en redes, pero como por otro lado colaboro con las autoridades, pues es bastante gratificante cuando ves que has pillado al malo. Y Núria, por seguir contigo, quitándote el gorro de inspectora de una autoridad de control, igual a título personal, en ese rol en la agencia, ¿hay algún expediente curioso, algo que te haya llamado, lo que más te haya marcado, por el tema que sea, ¿no?, porque haya sido interesante, porque te haya hecho aprender? He tenido la suerte de llevar temas muy interesantes y en particular uno que para mí pues fue relevante, ¿no?, porque había un tema de interpretación jurídica detrás y importante, fue el de una entidad que utilizaba datos biométricos como el reconocimiento facial para evaluar a sus usuarios. En este caso, la entidad, en el marco del procedimiento sancionador que iniciamos, nos invocó un criterio interpretativo jurídico que era el que seguía la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no?, que consideraba que había dos tipos de datos biométricos en función de si la finalidad con la que se usaban era identificar, autentificar o verificar al usuario. Desde la autoridad, en cambio, teníamos otro criterio distinto, que era el de considerar pues, que estos datos biométricos son siempre categorías especiales de datos personales, y finalizamos el expediente con una sanción. Para mí fue interesante porque suponía pues, diferenciarnos un poco de la Agencia Española de Protección de Datos, y recientemente pues, tuvimos la sentencia que confirmaba nuestro pronunciamiento. Muy interesante. La verdad es que el que haya estado en temas de biometría sabe que ahí ha habido tela que cortar. Y David, tú como director de un equipo de ese estilo, ¿qué hay, igual también de lo que puedas contar, que nos puedas decir a nivel de usuario del que está fuera? Algo con lo que tú te quedes a nivel personal. Bueno, a mí lo que más me sorprendió a nivel personal cuando lideré este equipo, ¿no?, es las ganas de colaborar, ¿no? O sea, al final estamos en un entorno profesional con competencia, y lo que sí que me ha sorprendido es las ganas de colaborar no solo internamente con los demás departamentos del banco, ¿no?, de negocio, legal, etcétera, sino también con las demás entidades, ¿no? Al final estamos en una lucha conjunta en contra de los ciberdelincuentes, y la verdad es que es muy bonito ver cómo todos colaboramos juntos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, porque también hay foros europeos, ¿no?, que nos juntamos, o quizá profundicemos un poco más, y compartimos pues, modus operandi, etcétera, para aprender todos y seguir mejorando, ¿no?, y proteger más a nuestros clientes. Y continúo ya entrando en materia del tema de hoy. Y Núria, yo el otro día echaba un vistazo a vuestra memoria actual del año pasado, bueno, esta especie de recopilatorios que vais publicando anualmente, y vi que habían aumentado casi un 40% los casos que recibís,
Y entre ellos entiendo que una gran parte tiene que ver, o al menos una parte, tiene que ver con brechas de seguridad. Si tú tuvieras que decirme aquí rápidamente cuál es un top 3 de motivos claros de brechas de seguridad, ¿qué nos podrías decir? Pues tenemos 3 gran bloques, ¿no? Que sería, por una parte, las que provienen de ataques externos a la organización. Aquí tenemos pues, los ciberataques, los robos de información física o virtual. Y después tenemos un segundo grupo que serían los casos que suceden debido a un error humano. Este es el típico caso, ¿no? Del empleado que se equivoca y accede a un enlace que no debería, que manda información a un destinatario no autorizado, etc. Y ya como tercer grupo destacaría las actuaciones que llevan a cabo los empleados de las organizaciones de manera fraudulenta. Sería el típico caso de un abuso de credenciales. Ojo con eso. Y bueno, uno de los primeros motivos que hablabas, que son ataques externos. David, a ti como director de fraude de un banco que es un sector muy regulado y además muy atacado, ¿cómo organizas tú, como director de área, a tus equipos? ¿Qué hay detrás que nosotros no vemos y que vosotros como banco hacéis para protegernos a los usuarios del fraude? Yo, cuando lo cuento, ¿no? Siempre explico lo mismo. Al final, soy bastante nuevo en esto. Llevo 3 años desde que creamos esta dirección, que la creamos de cero. La creamos de cero porque antes en nuestra entidad la defensa de los clientes se realizaba por silos. Cada producto se ocupaba de su zona de fraude, de sus pagos de fraude de pagos, préstamos de fraude de préstamos. Y lo que hicimos es juntarlo todo en una única dirección para dar una cobertura al cliente 360. No tenía sentido seguir organizados por silos por temas de eficiencia y por visión al cliente. Entonces, y el esfuerzo que estamos haciendo, sobre todo ahora, aquí María también lo hace muy bien, es la parte de comunicación, ¿no? Yo siempre lo cuento igual. Si fuéramos capaces de hacer una correcta divulgación de los diferentes tipos de fraude y estafas que sufren nuestros clientes y las personas en general, y lo hiciéramos perfecto, no haría falta nada más, ¿no? Todo el mundo sabríamos a qué estamos expuestos, qué medidas de prevención deberíamos tomar para evitar caer en las trampas que nos preparan los ciberdelincuentes, ¿no? Y eso es una pata, ¿no? Tenemos una pata del equipo que se ocupa de comunicar a clientes, darles tips de seguridad, de prevención, etc. Luego hay una parte del equipo que es de análisis, puro análisis, que aquí utilizamos herramientas basadas también en inteligencia artificial, machine learning, etc. Y que lo que hacemos es parametrizar reglas de seguridad y analizar las transacciones que realizan nuestros clientes, ¿vale? Y aquí es un proceso de aprendizaje continuo y de ajuste de las reglas. Aquí yo siempre digo lo mismo, seríamos capaces de proteger a todos nuestros clientes si nos cargamos el negocio, ¿no? Yo pongo reglas de seguridad muy restrictivas, se acaba el fraude a nuestros clientes, pero se acaba el negocio para el banco. Y aquí es donde tenemos que bascular muy bien y afinar mucho, que es lo complicado, en toda esta parte de análisis. Y luego está la parte más, que yo digo, más de psicológica con nuestros clientes, que es que tenemos que hablar con nuestros clientes cuando hemos conseguido parar un intento de fraude o estafa a un cliente o cuando ha sido víctima y tenemos que atenderle, ¿no? y darle una respuesta, oye, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido? Etcétera. Entonces tenemos todo un equipo dedicado a hacer este tipo de gestiones, ¿no? De llamar a contacto con el cliente, explicarles qué ha podido pasar o qué le hemos evitado y qué medidas de seguridad tiene que hacer de ahora en adelante para evitar caer en el futuro, etcétera, ¿no? Un poco esas 3 grandes áreas. Luego tenemos áreas de proyectos, de control, etcétera, pero más lo que es más de proteger y tal es esto. Y en esa analítica que dices que hacéis, entiendo que lo que hacéis son modelos predictivos. ¿Qué tipo de patrones o de indicadores crean un patrón de indicio de fraude? Aquí es complicado, ¿vale? Porque al final tenemos distintos modus operandi de fraude. Yo siempre hablo de fraude y estafas. Fraude lo consideramos cuando es un tercero que interviene en nuestras cuentas e intenta realizar operaciones en nuestro nombre. Y estafas es cuando nos han engañado y nosotros hacemos una transacción pensando que el destino es legítimo y realmente les estamos enviando dinero al estafador, ¿no? Entonces, es muy difícil concretar, ¿no? qué patrones y tal, porque, y hablaremos de ello, no hay un perfil definido de víctima. Es decir,
a lo mejor pensamos, yo cuando entré en este mundillo venía de una dirección de datos, ¿no? De análisis de datos, organizar datos y tal. La primera pregunta que hice, vale, decime cuál es el perfil de la víctima, que los vamos a proteger a todos. No había un perfil de víctima. Me costó creerlo, pero es así, ¿no? Y entonces pues modelamos en función de muchísimos parámetros biométricos, de eventualidad de la operación, importe, inmediatez de la operación. Bueno, hay muchos parámetros que tomamos en cuenta para este tipo de parametrizaciones. Y tú, María, como persona que tiene una medida muy buena de la temperatura, porque divulgas, estás muy en el día a día de las últimas tendencias que salen, ¿cómo dirías cuáles son las últimas tendencias de cómo están afectando las nuevas tecnologías al cibercrimen? El hype del que se hablaba, ¿no?, en la primera mesa. Pues yo creo que es la inteligencia artificial y el uso de ella. Porque se ha democratizado el uso de la inteligencia artificial porque es muy accesible a todo el mundo. Además, el otro día precisamente estuve programando un software de Sweepface y me puse la cara de una actriz y yo era esa actriz. Y esto lo hice en media hora y gratis. Entonces, yo creo que es la inteligencia artificial, sin lugar a dudas. Nos encontramos ante situaciones en las que pueden simular la voz de un familiar nuestro, pueden hacernos una videollamada y poner la cara de otra persona, en el caso de las romances scam, donde a veces hace gracia, a mí no me hace gracia, pero por ejemplo la mujer que se cree que estaba hablando con Brad Pitt o mujeres que se piensan que están hablando con grandes actores, ¿no? Al final les hacen videollamadas con face swapping y les crean esa ilusión de que realmente están hablando. Y lo que hablaba David del perfil de las víctimas es muy interesante porque no es que haya un perfil de víctima, sino es que hay una víctima en un momento vital complicado. Entonces, todas las personas, mayormente mujeres, que caen en el romance scam de este estilo, los hombres caen más en sextorsión, son personas que están pasando por un momento vital muy duro, por un bache emocional, han perdido a alguien y entonces son más susceptibles al engaño. Yo creo que va por ahí la cosa. Yo lo que más me estoy encontrando es el tema de la inteligencia artificial, porque anteriormente, o sea, hace nada, es que esto hace un año, lo más común era que cuando había un uso de la inteligencia artificial para engañar a alguien, normalmente era por parte de organizaciones criminales muy potentes que tenían los recursos para poder pagar todas esas herramientas con las que creaban este tipo de tecnología. Ahora lo puede usar hasta un niño de 6 años sin ni siquiera tener dinero. Es decir, se ha democratizado mucho su uso. Claro, es que yo me acuerdo que hace no tanto, si tú querías modificar una fotografía, lo máximo que tenías era Photoshop, que además tienes que saber utilizarlo, pero es que hoy en día ya podemos hablar perfectamente de deepfakes, se modifican las fotos con una calidad altísima, pero además el vídeo en tiempo real, además, la clonación de voz, que además, pues para alguien que tenga cierta presencia pública es muy sencillo. Clonar la voz no es lo mismo que para una persona que sea bastante privada. Me parece que por ahí efectivamente van a venir parte de los siguientes retos. Y David, me imagino que a vosotros los tipos de fraude con deepfakes puede ser algo que os impacte especialmente pues por temas de suplantación de identidad, igual, porque mucha parte del motivo puede ser una sustracción económica, ¿no? Robarte dinero. ¿Hay alguna estrategia en concreto que estéis llevando a cabo o eso cómo se gestiona desde un banco? Es difícil, ¿eh? Como apuntaba María, es complicado. Aquí nosotros como afectados directamente en procesos bancarios, no solo nosotros, sino las demás entidades bancarias también, tenemos que afrontar el reto del alta digital de los clientes, ¿no? Que al final es un proceso muy sencillo que te permite dar de alta clientes haciendo una foto de DNI y un vídeo selfie y capturamos los datos y acabas de rellenar datos y se da de alta el contrato. Aparentemente es muy sencillo, pero por detrás tenemos muchos controles para intentar identificar casos de suplantación de identidad, alteración del documento nacional de identidad. Y lo que sí que hemos visto es lo que comentaba María, ¿no? El año pasado nos encontrábamos intentos burdos, por decirlo así, de suplantación de identidad, con vídeos que los veías y decías, bueno, esto no es real.
y ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando a una velocidad exponencial y ahora nos estamos encontrando casos que realmente están muy bien hechos. La tecnología ha avanzado mucho. Como decía María, está prácticamente a las manos de cualquiera de nosotros y, por desgracia, de los ciberdelincuentes. Y estamos viendo que realmente un aumento de ese tipo de intentos de alta de clientes fraudulentos. Estas altas nos afectan porque luego reciben dineros y al final son cuentas mula, testaferros, etcétera, que los mueven, ¿no? Aquí tenemos dos formas de identificarlos. Los intentamos identificar en una fase preventiva con herramientas que tenemos específicas de detección de este tipo de utilización de deepfakes, que ya las tenemos incorporadas en nuestros sistemas. Y luego, en el alta más reactiva, los detectamos cuando empiezan a recibir y hacer movimientos, ¿vale? Tenemos modelos que vemos que no es normal, ¿no?, que un cliente que se acaba de dar de alta reciba dinero de un banco determinado, un país determinado, etcétera. Y ahí es cuando cortamos la conexión de cliente, ¿no? Tenemos la parte más preventiva y la parte más reactiva. La verdad es que va a ser ese uno de los temas. Y al final los deepfakes en ocasiones se construyen y ya yendo a términos un pelín más jurídicos, sobre el uso de datos biométricos. Nuria, yo no sé si vosotros, ya como autoridad de control, habéis recibido o brechas de seguridad o incidentes, denuncias relacionados con deepfakes y todo esto que ya en la calle vemos ha traspasado a denuncias, o si no, como mínimo, me imagino que de biometría sí, porque ya es un caso muy largo, hacías antes referencia. ¿Cómo lo estáis viviendo dentro de la autoridad catalana? ¿Y cuál es vuestro posicionamiento en concreto en torno a la biometría, que ya nos adelantabas que teníais una visión muy específica? A ver, denuncias, como apuntaba Elena al principio, nos han aumentado una barbaridad y cada vez más notamos que la gente tiene mucho interés, ¿no?, en denunciar tratamientos de categorías especiales de datos, dentro de las cuales nos encontramos con los datos biométricos. Por ejemplo, hay mucho interés por parte de la ciudadanía en conocer al especialista que accede a una historia clínica, que es un dato de salud, pero también hay interés en controlar, pues, los datos biométricos. En este sentido, tenemos denuncias, como apuntaba al principio, ¿no?, en materia de reconocimiento facial, pero también denuncias que en los últimos meses ponen de manifiesto que determinadas organizaciones obligan al fichaje mediante la huella dactilar, ¿no? Por lo tanto, es un tema que realmente ocupa nuestro día a día y nuestra posición al respecto es un poco, pues, reticentes, ¿no?, al uso de esta tecnología en relación con cualquier finalidad. Es decir, la biometría todos sabemos que nos caracteriza, ¿no?, y nos individualiza y que es difícil, ¿no?, cambiar nuestra huella dactilar, sino imposible, o al menos con unas técnicas que no están al alcance de cualquiera. Y por lo tanto es de suma importancia que las podamos controlar. No decimos que se prohíba su uso ni mucho menos, pero sí que cuando se tenga que implementar esta tecnología se evalúe mucho la situación, el contexto y los riesgos. Y tú, María, que vienes fuera del mundo jurídico, ¿crees que hay una demonización excesiva de las tecnologías o esa parte tuya que te acerca al mundo de la ciberseguridad te hace ser también muy consciente de todos esos riesgos? Es decir, ¿cuál es tu opinión en ese balance de riesgo-beneficio de todas estas tecnologías? Bueno, yo pienso, esto es mi opinión, opiniología, la tecnología ha venido para quedarse y tenemos que usarla para hacer el bien. Lo que pasa es que también se utiliza para hacer el mal. Entonces, yo creo que no hay que demonizarla porque precisamente el otro día que estaba haciendo una charla para unos adolescentes, ¿no?, y los padres también, hablábamos de si los niños tienen que usar o no la tecnología. Y al final es usarla para mejorar nuestra vida. Yo creo que el Copilot, el ChatGPT, siempre y cuando no se use para inventarse sentencias, ¿no?, es una buena herramienta. Lo que pasa es que esta herramienta, de la misma manera que nosotros con el COVID, la época del COVID, ¿no?, que nos llevó directamente al ámbito digital, nos encerramos 3 meses en casa, todas las actividades las hacíamos online, no tomamos medidas de seguridad,
los delincuentes comunes y los no comunes también trasladaron sus actividades al mundo digital porque tenían que comer también. Entonces, ellos han ido siempre por delante de nosotros y nosotros no teníamos ninguna base formativa para poder afrontar estos nuevos riesgos. En cambio, ellos no tienen ningún tipo de límite. Entonces, yo creo que el punto aquí es qué hacemos desde los organismos públicos, qué hacemos desde el Estado, qué hacemos desde las escuelas, qué hacemos desde el ámbito de la divulgación, desde la empresa privada, para que todo el mundo acabe adquiriendo ese hábito de ciberseguridad. Porque ya no es una cuestión de, bueno, pues me pongo el doble factor de autenticación. No, es que tiene que ser un hábito en tu día a día. De la misma manera que si caminamos por según qué zonas, de según qué barrios y vamos con el bolso aquí cogido o con la cremallera puesta, ¿no? Ese hábito o esa seguridad heredada que tenemos también la tenemos que tener online. Pero claro, es que nos ha pillado esto en bragas, o sea, básicamente. Y David, recogiendo este balance de que las tecnologías también tienen un lado muy positivo, yo como usuaria de banca digital, ¿no? Digo, a mí me es tremendamente útil poder acceder a mi cuenta con mi huella dactilar o con la cara, poder abrirme una cuenta online a las 4 de la mañana si quiero, porque también me hacen un onboarding digital con reconocimiento facial. Y vosotros a veces estáis obligados a hacer todo ese tratamiento, pero a veces también creo que sois un sector en ocasiones perseguido por utilizar más datos de los necesarios. Aprovechando aquí que tienes alguna autoridad de control a la que le quisieras mandar un mensaje, ¿cómo sentís ese balance desde un sector que al final está muy regulado y muy supervisado? Es complicado, porque, como dices, nosotros podríamos utilizar la tecnología que hay disponible ahora mismo para proteger mucho mejor a los clientes, pero al mismo tiempo estaríamos invadiendo su intimidad, ¿no? Es decir, yo técnicamente podríamos saber qué aplicaciones tenemos en nuestro dispositivo móvil instaladas para detectar si hay alguna aplicación con algún malware, con algún comportamiento, con alguna petición de datos sospechosa. Pero estamos ligados, ¿no? Aquí no podemos hacer esto, no podemos fácilmente. Tenemos que poder demostrar que lo hacemos por un buen caso, ¿no? Por un buen uso, que es para evitar fraude o estafas a nuestros clientes, ¿no? Y aquí creo que tenemos que avanzar, y se está haciendo, tenemos que seguir avanzando en poder determinar los usos que hacemos de esas tecnologías que están saliendo, ¿no? Y poderlo delimitar muy bien y que lo podamos usar para hacer el bien, como decía María, o sea, aprovecharlo a nuestro favor. Porque si no, siempre estaremos en desventaja con los ciberdelincuentes. Aquí un ejemplo, ¿no? Que es que hacemos y que la tecnología nos habilita a hacerlo y la ley nos ampara en eso es en cuanto a malwares, ¿no? Que tenemos instalados en nuestros dispositivos. Yo no puedo leer qué aplicación es la maliciosa, por decirlo así, pero sí que puedo detectar si un dispositivo está intentando operar con el banco, con la aplicación, y el móvil está quieto, ¿no? Por tanto, alguien ha tomado el control remoto mientras estamos durmiendo. ¿Vale? Eso sí que lo puede detectar y eso lo estamos aprovechando sin leer qué aplicación es, pero oye, hay un comportamiento anómalo, aquí voy a parar esta transacción, porque es las 3 de la madrugada, el móvil que nos está balanceando, cuando estamos haciendo una transacción normalmente la tenemos en la mano, y es muy probable que sea un estafador, un defraudador que esté utilizando el móvil de nuestro cliente a distancia, ¿no? Haciendo uso de un malware. Y alguna vez hemos comentado, que me ha parecido muy interesante, que vosotros vigiláis mucho qué se está empezando a hacer en otros países o en el norte de Europa, porque van, en términos de ciberdelitos, van por delante y lo que sucede allí luego se trae aquí. Sí. Tenemos la suerte de participar en el foro del European Payments Council, representando el banco, y ahí nos reunimos todas las entidades financieras de Europa, y lo que es curioso es que los ciberdelitos, que los modus operandi que nos cuentan nuestros compañeros de Inglaterra, Noruega, Suecia, etcétera, a cabo de unos meses los vemos que llegan aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que decía al principio de esa cooperación, nos ayuda mucho para irnos preparando de lo que nos va a llegar. No tenemos una bola de cristal,
pero eso nos ayuda mucho, ¿no? Esa colaboración entre entidades, ver modus operandi, oye, ¿qué estáis haciendo vosotros a nivel global, ¿no? De estrategia y tal? ¿Qué herramientas incluso utilizáis, ¿no? No todas las herramientas que utilizamos nosotros son desarrolladas in-house. Hay unos vendors en el mercado, especialistas que lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, oye, pues entre compañeros, oye, ¿tú qué estás utilizando para luchar contra los malwares, contra la ingeniería social, etcétera? Y en cuanto también a normativa, que lo quería comentar que es muy interesante, es también, hay muchos casos en que nosotros directamente no podemos actuar, ¿no? Casos de suplantación de llamada, envíos de, que creo que muchos de nosotros habremos recibido ya, envíos de SMS sospechosos, ¿no? Aquí nosotros como entidad financiera poco tenemos que hacer, pero en cambio las telcos sí que pueden hacer, ¿no? Hasta ahora no podían hacer, porque una vez más, ¿no? Es intrometerse en los mensajes que reciben los clientes, pero se está trabajando en todo esto, ¿no? Y yo creo que a nivel nacional se está haciendo también una gran labor de concienciación, de tomar medida del problema que tenemos, ¿no? Y como decía María, a raíz del COVID, toda la parte digital incrementó exponencialmente y ahora pues estamos empezando a ver ya resultados de más coordinación, más colaboración, etcétera. Vamos por el buen camino. Sí, eso me alegra saberlo como usuaria. Y antes ha comenzado Nuria diciendo que otro de los principales motivos de brechas de seguridad era el factor humano. Y María, tú y yo también, en algún otro café, tú me has hablado de lo que llamas la incontinencia clical. Y por clic, 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 ir dando clic sin saber a qué damos. ¿Somos unos inconscientes? ¿Y cuál es el perfil de persona que da clic a lo que sea como puerta de entrada de cualquier tipo de estafa online? Pues le damos clic a todo, todos. O sea, porque estamos acostumbrados en Twitter, en LinkedIn, de enlace para no sé qué, clic, enlace para no sé cuánto, clic. Entonces, cuando le damos clic a algo que no debemos es porque estamos viendo un pretexto en el que consideramos que es real, como los mails de phishing, los SMS. Yo ya he llegado a un punto en el que directamente le recomiendo a la gente que no le dé clic a nada que llegue por SMS. Es decir, ¿te llega un mensaje del banco? Pues desde la aplicación del banco. ¿Te llega un mensaje de Amazon? Pues desde la aplicación de Amazon. Al final es que ya hay que parar las cosas desde la raíz. Y en relación a los correos electrónicos, sí que es verdad que las tecnológicas, Google, Microsoft, están haciendo un trabajo muy potente para parar. Es decir, si nos llega un phishing, un mail de phishing, es el mejor que ha habido, porque todos los demás los manda o a la carpeta de spam o directamente ni te llegan, pero sí que es verdad que esos son los más peligrosos, porque son los que mejor están hechos. Entonces, a veces hay que pensar. Yo siempre insto a que la gente piense, porque creo que nos hemos olvidado de esto, y a lo mejor pensar durante 60 segundos si la persona que te está enviando ese correo te enviaría ese correo, si te diría lo que te está diciendo, si realmente es esa situación. Porque yo, por ejemplo, recibir un correo de mi madre en el que me pide 3.000 euros, pues voy a llamar a mi madre, ¿no? Mamá, ¿me estás pidiendo 3.000 euros? No, perfecto. Al final también es hacer doble check, ¿no? Llamar a la persona que supuestamente te está pidiendo algo. Es cuestión de pensar las cosas dos veces, porque el hecho de que antes en otra mesa se hablaba, ¿no?, de que todo va muy rápido, que a todo le damos ya, lo queremos ya, le damos clic a esto, quiero comida Globo, quiero no sé qué, tal. Lo tenemos todo tan rápido que cuando nos llega un correo en un momento de estrés del día, en el que estamos yendo a dejar a los niños al cole, en el que estamos en una reunión complicada, en el que nuestro jefe nos ha metido bronca, no piensas. Y al final es cuestión de reflexionar más, mejor y sobre todo ponerle cabeza, porque hay cosas que no tienen ningún tipo de lógica. A mí me llegan personas que han sido víctimas de estafa que yo lo leo y pienso, no has pensado. Claro, porque es que son cosas tan obvias que yo no juzgo nunca, y además a través de mi canal también hago mucho acompañamiento y trabajo con amigas que son psicólogas, porque esto del tema de las víctimas es que nadie habla de esto, y las personas que sufren estafas, sobre todo muy grandes, tienen secuelas psicológicas muy gordas, de desconfianza ya de por vida. Entonces también es importante trabajarlo desde ese punto de vista. Con lo cual yo recomiendo a todo el mundo pensar 60 segundos antes de darle clic a nada. Claro, es que hablabais antes de casos de estilo estafador de Tinder que han salido hace nada aquí en España, personas que se pensaban que estaban hablando con Brad Pitt para tener una relación amorosa y además que por algún motivo Brad Pitt te pide dinero para invertir. Pero David, esto que nos da risa y que parece casi una estafa muy tonta,
colapsa con lo que decías antes de que en realidad no hay una víctima, un perfil de víctima. Tenemos la idea quizás de que es una señora mayor, una abuela con poca formación, de un entorno poco digital, pero son cada vez estafas más sofisticadas. ¿Podemos caer, nosotros como profesionales formados, podríamos caer? Cualquiera de nosotros podría caer, ¿no? De hecho, pues, lo que comentaba antes, ¿no? Cuando hace 3 años llegué, ¿no? Creamos una dirección nueva, vengo del mundo de los datos, vamos a perfilar las víctimas, qué bien lo haremos y tal. Y la realidad pues nos da de bruces contra esto, ¿no? Es decir, no hay un perfil de oye, clientes más vulnerables por edad, por estudios, por país de nacimiento. No, aquí al final es más lo que decía María, ¿no? Es más en la parte de la situación en que nos llega ese mensaje, esa llamada, en cómo nos pille, que si tengo compañeros en nuestra entidad y hacemos internamente mucha formación y divulgación que han caído en estafas porque han recibido una llamada en medio de una reunión con prisas, la han atendido, han sido un momento, oye, pues sí, pues tengo que hacer una transferencia de no sé qué, que me van a bloquear la cuenta, que no sé cuántos, la hago rápida y me olvido y sigo con la reunión. Y son personas pues, oye, pues de una edad no relativamente grandes, formados, que reciben formación y han caído. Hay otros ejemplos en esos congresos que a veces vamos, ¿no? en Europa. Hicieron un congreso justamente de ciberseguridad. Los organizadores mandaron el día antes, había una cena, enviaron un correo fake a los asistentes a la cena para que confirmaran su asistencia y proporcionaron datos de la tarjeta para reservar su asistencia. Pues hubo 3 personas que proporcionaron los datos completos de su tarjeta en ese correo que les había llegado, ¿no? Y eran profesionales de ciberseguridad. En el contexto en que te encuentres, en la situación, cualquiera de nosotros podemos llegar a ser víctimas, ¿no? Y lo que dice María, sobre todo pensar, pararnos en ese mundo loco en el que vivimos, de todo lo que queremos para allá rápido y tomar medidas, ¿no? de precaución. Y Nuria, vosotros que no solo sois una entidad supervisora o sancionadora, sino que estáis para ayudar al ciudadano. Viendo que cada vez son estafas más sofisticadas, que no hay un tipo de víctima, que gente con un nivel alto profesional, educativo puede caer, ¿vosotros como autoridad tenéis algún consejo que se pueda aplicar al ciudadano de a calle, o sea, de a pie de calle, para poder prevenir todo este tipo de nuevo tipo de estafas? A ver, yo la verdad que he encontrado muy interesante los comentarios, ¿no? que han hecho mis compañeros. Desde la autoridad es verdad que nos llegan muchas denuncias que son consecuencia de errores humanos y aquí como institución lo que recomendamos siempre es utilizar la diligencia a la hora de utilizar nuevas tecnologías y además, ¿no? en el entorno, dependiendo del entorno, pues es muy necesaria la formación y sobre todo el reciclaje tecnológico. Y bueno, por dejar un poquito de tiempo de preguntas, os voy a pedir que resumáis los 3 muy rápido qué tendencias de futuro veis según vuestro perfil, que es muy diferente en cuanto a las ciberestafas. Pues hablábamos, por ejemplo, ¿no? El estafador de Tinder, en el sector bancario ha habido un fraude del CEO con un deepfake multipersona en tiempo real hace poco en Hong Kong, creo 20 y pico millones de euros, muy gordo. En vuestro entorno, ¿qué tendencias de futuro así rápidas creéis que puede traernos los próximos años? Yo lo que veo y lo que siento que va a ocurrir es, por un lado, utilización de deepfakes para... por un lado veo las organizaciones esas de ciberdelincuentes utilizando inteligencia artificial muy sofisticada, muy avanzada, de una forma muy elaborada para cometer grandes estafas, ¿no? de importes relevantes a empresas, de gentes con grandes ahorros. Y por otro lado, es algo que ya estamos viendo, lamentablemente, es que los estafadores, los defraudadores que se habían ido al mundo digital en época de pandemia, a medida que estamos comiéndoles terreno, por decirlo así, y poniendo barreras y detectando proactivamente esos fraudes o estafas, o que los propios clientes ya no caen, lo que estamos viendo es que están yendo ya otra vez al mundo físico, ¿no? Y estamos viendo, una vez más, en el norte de Europa, en Inglaterra, Países Bajos, están detectando incrementos en violencia callejera
para sustraer los teléfonos móviles, que al final lo tenemos todo allí, amenazas para que les den las claves de acceso físicas y una vez allí dentro pues cometer el robo, ¿no? Hacer transferencias a otras cuentas. Entonces, yo creo que vamos a ver esas dos partes, ¿no? Una parte de uso de tecnología avanzada para cometer estafas sofisticadas de grandes organizaciones y luego los criminales que aun teniendo tecnología a su disposición lo hacen de forma más rudimentaria, los vamos a pillar y se van a redirigir a la calle porque tienen que comer, ¿no? Lamentablemente también. Y eso ya lo estamos viendo y va a bajar. María, ¿cuál es tu apuesta? ¿Hacia dónde va a ir esto? A ver, ¿quién sabe qué es un hackeo o qué hace un hacker? Al final, un hacker lo que hace es encontrar la vulnerabilidad en un código y explotarlo, ¿vale? Y también hay hackers de personas que buscan nuestras vulnerabilidades para explotarlas. Pues al final yo creo que la tendencia va a ser, y esto espero que no os acordéis de mí en un tiempo con lo que voy a decir, pero va a ser buscar las vulnerabilidades en los códigos de entrenamiento del algoritmo de la inteligencia artificial. Yo creo que puede ser que en un tiempo veamos cómo entran en esas grandes bases de datos con las que se entrena la inteligencia artificial para acabar manipulando la IA desde dentro y generando fallos en sistemas porque todo tiene inteligencia artificial. Me he puesto muy catastrófica y también me he puesto muy Black Mirror, pero puede pasar. Y Nuria, por último, con todo lo que hemos hablado y ya como cierre de la mesa, ¿qué crees que os va a tocar como autoridad de control en los próximos años, ya en vista a todas las tendencias que estamos viendo, a las predicciones que nos hacen desde otros perfiles? ¿Cómo te ves? A ver, como comentaba al principio, nuestro trabajo va en aumento, está clarísimo. Las denuncias y reclamaciones que recibimos han aumentado un 44%, las notificaciones de violaciones de seguridad también van en aumento, con lo cual desde la autoridad yo creo que tenemos un reto muy, muy grande, ¿no? Que al final es pues, hacer una tarea de formación y de concienciación con la ciudadanía acerca de la importancia de controlar los datos, pero a la vez también de estar cerca, ¿no? De las organizaciones y de las administraciones para que tengan esas herramientas para poder seguir el desarrollo tecnológico respetando los derechos fundamentales, entre los cuales la protección de datos. Bueno, pues muchísimas gracias, María, David, Nuria. Muchísimas gracias a todos.